Muy buenas noches, les saluda Sofía, dándole la bienvenida nuevamente a su canal La Barca del Pescador. El día de hoy desarrollaremos el tema cómo escuchar la voz de Dios. Primero que nada, el primer paso para escuchar la voz de Dios, debemos leer la Biblia constantemente para enterarnos de cuál es la voluntad del Señor en nuestra vida y también con el fin de que cuando empecemos a oír la voz de Dios, podamos tener una base para cotejar lo que recibamos con la palabra de Dios. Ningún mensaje que estemos recibiendo puede colisionar con la palabra del Señor. Ningún mensaje va a ir en contra de lo que dice la palabra del Señor. Y por eso es que estudiar la palabra diariamente, constantemente, nos va a servir para poder pues sopesar, calibrar lo que estamos recibiendo en forma personal. Otra cosa que es necesaria para oír la palabra de Dios es un corazón dispuesto. El Salmo 51, en el versículo 10 precisamente, estamos leyendo la Nueva Versión Internacional aquí. Salmo 51, 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Un corazón limpio, un corazón dispuesto es indispensable para escuchar la voz de Dios, porque de hecho Él siempre nos está hablando, pero si no tenemos un corazón limpio, un corazón receptivo, no podremos escucharlo. Bueno, en este momento vamos a entrar de lleno a el pasaje de la escritura del día de hoy, que nos dará una estrategia sobre cómo escuchar o recibir revelación o cómo oír lo que Dios nos está queriendo comunicar. Este pasaje está en Primera Reyes 19, el versículo 9. Vamos a leerlo de la Biblia de las Américas. Bueno, para ponernos en contexto, este versículo habla de Elías. Cuando Elías había terminado una batalla en contra de los enemigos del Señor, recuerden que Elías mató a muchos profetas de los Baales y esto le causó pues el enojo de Jezabel. Jezabel lo amenazó de muerte y Elías, para salvar su vida, se ve forzado a huir. Entonces Elías llega, después de mucho caminar, Elías llega a una cueva. Aquí está Elías en esta cueva, asustado, afligido por su vida, cansado por la batalla. Y aquí llegamos al versículo número 9. Vamos a leerlo. Ahí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y he aquí, vino a él palabra del Señor, y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él le respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces él dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor pasaba, y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto, un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego, el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto, y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y he aquí una voz vino a él y le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Este pasaje es muy lindo, es una lección muy linda. Vemos que Elías quiere recibir revelación de parte del Señor, y vemos que lo busca primero en una especie de huracán, de tornado aquí, que dice que destruía los montes, que quebraba las peñas, y que el Señor no estaba en este tornado, en este huracán.
Tampoco estaba en este gran terremoto, tampoco estaba en el fuego. El Señor estaba en una brisa apacible. Es realmente muy hermoso porque a veces, pues, nosotros queremos escuchar que el Señor nos hable con una voz estruendosa, con una voz poderosa, cuando en realidad el Señor nos está hablando muy suavemente, tan suavemente que si no estamos sensibles para escuchar su voz, no la vamos a escuchar. Como te decía, necesitamos un corazón dispuesto a escuchar y necesitamos unos sentidos espirituales bastante afinados a través de la lectura de la palabra, a través de la oración y la adoración, para poder percibir cuando el Señor Espíritu Santo está comunicándose a nuestro corazón. De hecho, el Señor se comunica constantemente. Él es pues muy ansioso para comunicarse con nosotros. Él desea que le escuchemos, desea que hablemos con Él, que pasemos tiempo con Él. Pero nosotros tenemos que percibir esa comunicación. Ayer yo hablaba con una persona. Esta persona me manifestaba un gran deseo de escuchar la voz de Dios, de que el Señor se le revelara. Yo pude ver en su ser que el Espíritu Santo le está hablando, no solo a través de mi persona, sino a través de muchas circunstancias alrededor de esta persona. Y él no se daba cuenta, no podía escucharlo, ni siquiera me estaba escuchando a mí lo que yo le estaba diciendo, que así en una comunicación verbal, mucho menos tenía la capacidad de escuchar todo lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo. Y eso a mí realmente me dolió en mi corazón. Estábamos orando mucho por esta persona para que Dios abra su entendimiento. Pero a veces el entendimiento está entenebrecido por la dureza del corazón. Por esa razón, lo primero que hicimos fue leer el Salmo 51 y pedir a Yahweh, pedir al Señor un corazón limpio, un corazón dispuesto, un corazón que no sea de piedra, que quite ese corazón de piedra y que nos dé un corazón como de niños. Ustedes saben que los niños son más susceptibles, ellos son más dados a creer a su Señor. Entonces, ese corazón de niños, nosotros debemos pedirlo y anhelarlo. Muy aparte de lo que hablábamos en un video anterior sobre el crecimiento espiritual. Es importante crecer y ser maduro espiritualmente, pero es muy lindo conservar un corazón de niño, un corazón puro, dispuesto, que es más susceptible de escuchar la voz del Espíritu Santo, que como te digo, nos habla constantemente. Los pensamientos que nosotros tenemos son pensamientos que produce el Espíritu Santo. Debemos confiar en ellos, siempre cotejándolos con la Escritura. Obviamente que si nos viene un pensamiento contrario a lo que es la Escritura, no proviene del Señor Espíritu Santo. Así que recapitulando lo que aprendimos en Primera de Reyes 19, es que no debemos esperar que el Señor nos hable con aquella voz de trueno, aunque esa es su voz, de hecho, o que se nos aparezca pues Miguel o Gabriel o cualquiera de los ángeles y nos diga, hijo mío, tú estás en lo correcto en todo. Tal vez eso es lo que a nosotros nos gustaría que sucediera, ¿verdad? Pero el Señor nos habla en esa brisa apacible. Busquémoslo en la brisa. El Señor nos puede hablar a través de nuestros sentidos. Una taza de café, por cierto. El Señor me habló a mí en una ocasión a través de una taza de café, porque yo estaba receptiva gracias a Él. Empezó a decirme
mira esta taza de café, yo la hice para ti, para que te la disfrutaras. Mira su sabor, mira su aroma. Claro que estas cosas no son en una voz audible, son pensamientos, los pensamientos del Espíritu Santo que vienen a tu corazón. También de la misma forma, cuando yo salía, digamos, a trabajar y miraba el día, yo le decía, qué lindo te quedó este día, qué linda se ve tu ciudad, qué bonito día hiciste el día de hoy. Y pues conversaciones así muy, pero muy íntimas, muy suavemente, por cierto. Esa es la forma en que podemos escuchar la voz de Dios en el silbido apacible, en esta brisa apacible. No necesariamente, qué sé yo, que el Señor empiece a hablarnos en voz audible y uno empiece a preguntarle, bueno, Señor, ahora dime el mensaje que tienes para las naciones. Bueno, sí, eso sucede, ¿verdad? Hay personas a las cuales les sucede eso. Gloria a Yahweh por esas personas. Pero nuestra comunicación diaria con el Espíritu Santo puede ser mucho más rica, mucho más extensa, mucho más íntima de lo que nosotros tenemos idea. Sí, es muy cierto que estas cosas empiezan casi como que en la imaginación, pero recordemos y tengamos fe. Nuestra imaginación es la del Espíritu Santo. Tenemos la mente de Cristo. Poco a poco vamos desarrollando los sentidos espirituales y esta recepción de la verdadera voz del Espíritu Santo llega poco a poco a nuestras vidas. Busquen al Señor en tranquilidad, búsquenlo en la brisa, búsquenlo en una flor, en un aroma, búsquenlo en un atardecer o en un amanecer o en ambos, en la voz de un amigo, en una sonrisa. Es Yahweh hablándoles, es el Espíritu Santo hablándoles, es Yahshua HaMashiach hablándoles. No seamos como estas personas que miran el mal en todo. Miremos a Dios en todo, porque Dios está absolutamente en todo lo que nos rodea. Lo único que tenemos que hacer es ser sensibles. Si alguna otra persona, por ejemplo, oye la voz del Señor en un sueño, esto también es muy importante, muy frecuente, muy posible. Y cuando empezamos a ver los sueños que vienen del Señor, tenemos nuevamente, y no me canso de insistir en esto, que conocer mucho de la Escritura y basarnos únicamente en la Escritura y no en tradiciones humanas para interpretar sueños, ¿verdad? Que eso no le agrada a Yahweh. Porque, por ejemplo, nuestra cultura nos hace pensar e interpretar los sueños de cierta manera. A mí me parece en alguna ocasión haber escuchado que una persona decía que soñar con piojos era dinero. Eso, bueno, recordemos el elemento esencial del sueño y cotejémoslo con la Escritura, con la palabra del Señor. En la palabra del Señor, ¿dónde encontramos piojos? En las plagas de Egipto. Entonces, si hay una persona que sueña con piojos, está esperando dinero, es más probable que le caiga una plaga que dinero. Entonces, estos son errores que se cometen si vamos a esperar escuchar la voz del Señor en sueños. Deshagámonos, desechemos toda cultura mundana, todo conocimiento humano en cuanto a lo que son los sueños y cotejémoslo
con la escritura, con la palabra del Señor. Ahí es donde nosotros podemos ver realmente qué nos está diciendo el Señor con un sueño. Recordemos que la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Debemos clamar, clamemos a Yahweh y Yahweh nos va a responder. Pero recordemos lo que aprendimos de Elías. Usualmente Yahweh responde en la tranquilidad, en la brisa. A mí me pasa realmente que tal vez en la noche yo clamo al Señor y clamo y me desespero. Y este canal es para los desesperados. Recuerden, siempre decimos, este es el canal de los desesperados. Pero el mensaje de hoy, desesperados, cálmense, tranquilos. Llegó la hora de calmarse. A mí, como les decía, cuando estoy desesperada, muy pocas veces el Señor me contesta. El Señor espera caballerosamente a que yo me calme y a la mañana siguiente Él empieza a hablar, Él empieza a revelar, Él empieza a explicarme, a poner pensamientos, revelaciones y, como les decía, empieza a explicarme y a contestarme muchas de las preguntas que yo le estaba haciendo. Entonces, pues aquí el mensaje es: calma, pueblo mío, en la calma, en la brisa apacible, oiremos la voz de nuestro Salvador. Hay un canto, y yo soy malísima para cantar, me disculparán, pero hay un canto que cambió mi vida y que dice: y en tranquilidad su poder conocerás. Aunque se levante y ruja el mar, volaré sobre la tempestad. Padre, en la tormenta eres, Señor, quieto estaré, sé que eres Dios. Yahweh, permítenos estar quietos. Permítenos estar quietos y oír tu voz en esa brisa apacible. Les invito a dejar sus comentarios, sus experiencias, sus peticiones de oración. Hoy es martes 13. Bueno, no somos supersticiosos para nada. Hoy es martes 13 de febrero del año del Señor 2018. Soy Sofía y les deseo que pasen una linda noche, que esta noche sueñen con Yahweh, sueñen con Yahshua HaMashiach, sueñen con el Espíritu Santo, Señor de nuestra vida. Y mañana me cuentan. Hasta luego.